Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí, alabando su nombre, disfrutando de su presencia y ahora pues para también disfrutar de su palabra. Gloria al Señor. Quiero recalcar, hermanos, el taller para matrimonios el sábado 29. Quisiéramos invitar de manera especial pues a todos los matrimonios de la iglesia para que puedan estar aquí con nosotros. Son únicamente 2 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Hay un material especial que ha sido preparado para ser compartido, de suma importancia, de gran valor. Entonces les invitamos en el nombre de Jesús para que hagan un esfuerzo en llegar a la iglesia el sábado 29 para iniciar a las 6 de la tarde. Como ustedes escucharon, esto no tiene ningún costo para ustedes, ¿verdad? Es un esfuerzo que el grupo de matrimonios hace, una inversión que ellos están haciendo también para poder ayudar a los matrimonios. Así es de que les invitamos, hermanos, y quiera Dios que podamos estar aquí un buen número de matrimonios. Si usted puede invitar a otros, invítelos también, por favor, ¿verdad? El asunto es que tengamos una buena cantidad de parejas acá para que ese material pueda ser aprovechado al máximo, porque es de gran importancia y de gran valor. Muy bien, vamos a pasar ahora al mensaje de la palabra del Señor. Hace unos días el Señor dejó caer en mi corazón una semillita, y con el correr de los días, pues Él mismo en su gran misericordia hizo que esa semillita naciera y se convirtiera en un arbolito. Y bueno, la verdad es que no sé qué tanto ha crecido ese arbolito, pero quiero compartirles a ustedes de qué se trata. Bendito sea Dios. Vamos a orar y luego quiero que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 47. Vamos a tener una lectura un poquito extensa. Vamos a leer 12 versículos y luego meditaremos en ellos. Oremos. Querido Padre, en el poderosísimo nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos ante ti en esta hora, dándote gracias por lo que nos has permitido hacer para ti y lo que tú has hecho ya para nosotros en este servicio. Y ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Y como siempre, no podemos hacer nada de nosotros mismos. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, de tu socorro, necesitamos de tu revelación, de tu sabiduría, de tu unción para poder predicar tu palabra. Te rogamos que venga sobre nosotros ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu pueblo pueda entender la palabra y que pueda recibirla, como dice Santiago, con mansedumbre, para que pueda ayudarnos, Señor, a no perdernos el avivamiento que está a las puertas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes es estorbos para el avivamiento. Quiero hablar de 3 estorbos. Pueden haber más,
Pero el Señor puso mis ojos en 3 estorbos, ¿verdad?, que pueden afectarnos para participar del avivamiento. Bueno, estorbos para el avivamiento es el tema. Y la porción que quiero que leamos es Ezequiel capítulo 47. Vaya por favor conmigo allí, Ezequiel capítulo 47. Vamos a tener que leer una porción de 12 versículos para tener contexto, pero realmente el texto que vamos a tomar es únicamente uno. Bueno, ¿estamos listos? Amén. Bueno, dice así Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hemos leído 12 versículos, pero el versículo que va a ser, hermanos, como la base para este mensaje es el versículo 11. Amén. Quiero que le dé otra revisadita. Ese es el versículo que va a servirnos como base para el mensaje de esta mañana. El versículo 11. Ese versículo dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Sus pantanos. ¿Saben lo que es un pantano, verdad, hermanos? ¿Conocen las lagunas? Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán.
quedarán para Salinas. Bueno, quisiera comenzar analizando así, pero rápidamente, porque no es el propósito estudiar el capítulo 47 de Ezequiel. No ese es el propósito hoy. Es solamente meditar en ese texto, pero como hemos aprendido, debemos tomar en cuenta el contexto para interpretar un texto. Por eso leímos esta porción. Y quiero que hagamos un análisis rápido de la misma. El profeta Ezequiel tiene una visión. Y él está viendo el templo. Él está viendo el templo. Y mientras yo estaba ahí sentado pensando cómo ejemplificar esto para hacerlo más sencillo y comprensible, me puse a pensar en el púlpito. Hagamos de cuenta que el templo es el púlpito, ¿verdad? El templo, ya. Aquí está el norte, allá está el sur, aquí está el oriente y aquí está el poniente o el occidente. Bueno, visualícelo de esa manera. Este es el templo, ¿verdad? Aquí está el norte y aquí está el oriente. Bueno, entonces dice la palabra que Ezequiel recibió la visión del templo. Este es el templo milenial, el templo que va a estar en Jerusalén en el milenio. Es algo literal, es el templo que va a estar ahí. Entonces él vio el templo colocado de esta manera, como se los presento. Y luego él ve que debajo del altar que está en el templo sale un río. Sale un río. Amén. Ahora, ese río sale por la puerta que mira al oriente, correcto, al oriente, ¿verdad? Ahí sale de debajo del altar un río caudaloso por la puerta que sale o que mira hacia el oriente. A él el Señor le dice: sal por la puerta que mira al norte. Entonces él sale por aquí, ¿verdad? Por aquí, y da la vuelta, ¿verdad? Para encontrarse con ese río que está saliendo del altar, ¿verdad? Por la puerta del oriente. Amén. Ahora, ese río viene, da la vuelta aquí y agarra para, ¿qué punto cardinal es este? ¿Ah? Sur, agarra para el sur. El río sale por ahí, por la puerta que mira al oriente, y hace un cruce, un viraje así, y toma hacia el sur, hacia el desierto que está aquí en el sur, y va. Y les pregunto, para los que han estudiado geografía bíblica, ¿qué mar tenemos al sur de Israel? ¿Alguien? Bueno, se los digo, el Mar Muerto. El Mar Muerto está al sur de Israel. Ahí está el Mar Muerto. Amén. ¿Han leído algo acerca del Mar Muerto? Ahí no hay vida. Los que han ido dicen que al entrar al Mar Muerto pueden hasta flotar, ahí se acuestan, y son tan densas las aguas que pueden acostarse y leer su libro sin hundirse en el Mar Muerto, en las aguas del Mar Muerto, ¿verdad? Ahora ahí está el Mar Muerto al sur. Y Ezequiel está viendo que ese río sale del altar por la puerta que mira al oriente, luego da un viraje aquí hacia la derecha, hacia su derecha, así, hacia la derecha, y toma hacia el Mar Muerto. Bendito sea el Señor. Y sabe lo que él ve, qué interesante, porque lo que él ve es que en las aguas de ese río, amén, aparecen o las aguas producen una inmensa cantidad de peces. Hay muchos peces en
en ese río que viene para acá. Muchos peces. Y a la ribera del río, por un lado y por el otro lado, ¿qué ve Ezequiel? Muchos árboles que están produciendo fruto precioso, delicioso y abundante, ¿verdad? Él ve. Alabado sea Dios. Otra cosa que él ve es que toda alma viviente que entra a esas aguas recibe sanidad, sanidad, gloria a Dios. Y son tan poderosas y tan salutíferas las aguas de ese río que cuando esas aguas llegan al mar muerto, ¿qué pasa con el mar muerto? El mar muerto es sanado, recibe vida. Alabado sea Dios. Y también ese mar produce grandes cantidades de peces. Alabado sea Dios. Y Ezequiel ve que los peces del mar muerto ya se asemejan a los peces que hay en el mar Mediterráneo, en el mar grande, ¿verdad? También ahí en ese mar que otrora estaba muerto y no había vida, ahora por la entrada de ese río, las aguas del mar reciben vida, sanidad y hay muchos peces. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Y sabe, yo he estudiado un poquito el libro escrito por el pastor Bailey sobre Ezequiel. Y sabe que tanto él como muchos estudiosos de la palabra, ponga atención, muchos estudiosos de la palabra dicen y están de acuerdo en que ese río que les acabo de mencionar será literal en el milenio. ¿Me está oyendo? Será literal en el milenio. O sea, del templo no es figurativo solamente, sino que literal, del templo va a salir, del templo de Jerusalén, del nuevo templo, va a salir ese río y va a hacer ese recorrido. Y hermanos, van a suceder estas cosas que Ezequiel vio, literal. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez platicando con el pastor Curtis Sharp, tocamos ese tema, estábamos en Costa Rica, y el que estuvo muy cerca del pastor Bailey me comentaba cómo en un momento él le compartió precisamente esa verdad de que el río será literal. Aguas literales van a salir del templo de Jerusalén en el milenio. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero aquí viene lo que es para nosotros. Hermanos, ese río saliendo del templo, con ese recorrido, llegando hasta el mar, con esos resultados que hemos visto, ese río representa para nosotros el avivamiento que está por venir. ¿Me está oyendo? Representa el avivamiento que está por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El templo, de donde saldrá el río, alabado sea Dios. ¿Quién es el templo ahora? ¿Ah? La iglesia. La iglesia. Gloria a Dios. La iglesia. Pero a mí me llama poderosamente la atención y más adelantito se lo voy a explicar, a ver si usted captó o si ya leyó o cuando me escuchó, de dónde realmente sale el río. ¿Ah? Debajo del altar. No se le olvide. El río sale de debajo del altar. Aleluya. O sea, para que haya un río, tiene que haber primero un templo, pero tiene que haber un altar. Y ya va a entender usted qué es el altar para nosotros. Porque de ahí sale el avivamiento, entonces está representado
por ese río. Porque literalmente, hermanos, los ríos del Espíritu Santo van a salir de la iglesia. Van a brotar de debajo del altar. Amén. Un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo. Los ríos del Espíritu Santo van a salir de debajo del altar, del templo, que es la iglesia. Y qué hermoso, porque ese río va a producir muchísimos peces. ¿De qué nos hablan los peces en la palabra de Dios? De almas salvadas, ¿verdad? Cristo le dijo a Pedro: ya no serás pescador de hombres, te haré ahora de peces, te haré ahora pescador de hombres. Los peces representan las almas. Amén. En ese río hay sanidad, hay sanidad. Todo aquel que toca esas aguas recibe sanidad. Hay muchos árboles en las riberas del río, árboles frondosos que producen fruto. ¿Qué representan los árboles en la palabra de Dios? Hombres. Y en este caso cristianos maduros, ¿verdad? Cristianos maduros que dan fruto, que están llenos de vida, frondosos. Amén. Como dice el Salmo 1, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Está hablando de gente madura, aleluya, que estará alrededor de ese río. Les pregunto, el mar muerto, ¿qué representa el mar muerto para nosotros hoy? ¿No se le pone a pensar a usted qué representa el mar muerto hoy? El mundo, el mundo, el mundo. Amén. Y esas aguas van a llegar al mundo. Amén. Y el mundo va a recibir vida. Alabado sea Dios. Oh, hermanos, ese avivamiento que viene será glorioso. Habrá sanidades de todo tipo. Habrán milagros de todo tipo. Habrá una gran cosecha o una gran pesca de almas. Alabado sea Dios. El mundo va a ser transformado por el poder de esas aguas salutíferas. Gloria sea el nombre del Señor. Habrán muchos árboles maduros, muchos cristianos maduros que estarán dando fruto para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ese río, hermanos, representa el avivamiento que estamos esperando. A ver, ¿me di a entender? Esta es la introducción. Ahora, desde hace tiempo, un buen tiempo, hemos concebido aquí en la iglesia la visión del gran avivamiento que se avecina. Pregunto, ¿cuántos de los que están acá ya concibieron en su espíritu la visión del gran avivamiento que viene? ¿O hay algunos que todavía no saben que viene un avivamiento? Amén. ¿Cuántos lo hemos concebido ya? ¿Y los demás? Todavía no. Ay, qué triste. Principalmente aquellos que ya tienen 10, 15, 20, 30 años de estar en la iglesia y no han concebido que viene un avivamiento. Qué penoso y qué vergonzoso. Amén. Porque esta es la esperanza que hemos tenido como individuos, como familias y como congregación. Esto ha sido parte de nuestro mensaje, ha sido parte de nuestra enseñanza desde hace muchos años. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y estamos seguros que viene y que está muy cerca.
Estamos seguros que viene y que está muy cerca. Sin embargo, hermanos, la pregunta que yo quisiera formular esta mañana es esta: ¿participaremos nosotros en ese glorioso avivamiento que se avecina? Esa es la pregunta. ¿Participaremos nosotros en ese glorioso avivamiento que se avecina? Bueno, yo creo que sería muy triste y lamentable que no participáramos, que viéramos la gloria de Dios manifestarse en otros lugares, en otras iglesias, y que nosotros quedáramos fuera. Sería triste y lamentable que nosotros como congregación no participáramos, habiendo recibido la visión, el entendimiento, habiendo predicado, habiendo enseñado al respecto, y que cuando llegue el momento no participemos, no estemos incluidos, ¿verdad?, en las congregaciones que serán llenas de la gloria de Dios. Eso sería lamentable y sería muy, pero muy triste. Por lo tanto, quisiera hablar esta mañana de algunas cosas que nos pueden estorbar la participación. Nos pueden estorbar la participación en este avivamiento, hermanos. ¿Saben? El cuerpo ministerial de la iglesia, el staff del IBJ, estamos anhelantes, ansiosos, esperando, amén, esperando la llegada, la explosión, porque va a ser como una explosión del avivamiento a la iglesia. Y anhelamos primeramente que esta iglesia participe, esté involucrada, y también anhelamos que otras congregaciones participen y estén involucradas. Por eso hay un instituto bíblico que recibe a representantes de más de 60 denominaciones aquí para instruirlos y prepararlos para ser usados por Dios en ese avivamiento. Amén. Pero definitivamente nosotros deseamos que la iglesia participe de ese avivamiento. Amén. Queremos estar ahí. Pero el Señor me ponía en el corazón, entonces háblales acerca de los estorbos que pueden impedir el avivamiento, ¿verdad? Y por eso les quiero hablar de eso. Estorbos. Bueno, el primer estorbo, hermanos, que puede dañarnos, que puede impedir que nosotros participemos en el avivamiento, es la mundanalidad. Amén. La mundanalidad. Gloria a Dios. Y sabe, este es un mensaje para jóvenes, adultos y ancianos. Amén. El primer estorbo que puede afectarnos para participar del avivamiento es la mundanalidad. Ahora, mundanalidad es el amor o apego a las cosas del mundo. Es practicar lo que el mundo practica. Según el apóstol Juan, mundanalidad es darle rienda suelta a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Es lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, mundanalidad es darle rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por otro lado, mundanalidad es imitar, óigame, es imitar las modas del mundo, asistir a las fiestas del mundo, escuchar la música del mundo, participar de lo que el mundo participa. Es usar aún métodos mundanos para alabar a Dios o para disque servirle. Usar métodos mundanos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, qué tremendo. Dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo. No os hagáis conformes o no os hagáis iguales a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Una iglesia mundana, hermanos, nunca recibirá la bendición del Señor. Quiero dejar claro, es una iglesia mundana, nunca recibirá la bendición del Señor. Y por favor, no se confunda. Números no necesariamente son bendición. ¿Me está oyendo? Números no necesariamente son bendición. Uno no puede juzgar una iglesia que está siendo bendecida porque tiene números, cantidad. No, en ese caso, la más bendecida creo yo que es la iglesia católica. Tiene más gente que cualquier otra iglesia evangélica. ¿Me entiende? Números no necesariamente son bendición. Pero debemos entonces entender que una iglesia mundana nunca recibirá la bendición del Señor. Y como estamos hablando del avivamiento, una iglesia mundana no va a participar en el avivamiento. ¿Y sabe por qué? Por lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Por eso, ¿qué dice Santiago? Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es? ¿Qué es? Enemistad contra Dios. Sí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, la mundanalidad nos puede estorbar participar en el avivamiento. ¿Sabe una cosa? El enemigo nos quiere engañar. El enemigo nos quiere engañar. Y lamentablemente ha engañado a algunos hermanitos. Pero para eso estamos aquí, para tratar de rescatarlos. El enemigo nos quiere engañar diciéndonos que eso no importa, siempre y cuando seamos sinceros con Dios. ¿Sabe usted que la sinceridad no es suficiente? Hay muchos que están sinceramente equivocados. Sí, la sinceridad no es suficiente. Ahora, el enemigo quiere engañarnos diciéndonos que la mundanalidad no es tan dañina, no es tan importante. Pero vea lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, cuidado, no nos dejemos engañar por la mundanalidad. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que hay un hombre que se menciona en las cartas de Pablo, se llama Demas. ¿Cuántos han oído hablar de Demas? Sí, Demas. Él fue un amigo y compañero de Pablo. El hombre era ministro, o por lo menos compañero de ministros, ¿verdad? Demas. Este hombre fue atrapado, hermanos, por los tentáculos del mundo. Fue alucinado por las cosas del mundo. Fue engañado por las artimañas del mundo. Y sabe, él dejó a Pablo. Dejó a Pablo, aquel a quien se le había dado la doctrina principal de la iglesia. Lo abandonó, lo dejó y se fue en pos de las cosas del mundo. Léalo conmigo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Qué más quería Demas con Pablo, hermanos? ¿Qué más quería Demas teniendo a Pablo como su pastor? Imagínese usted. ¿Qué más quería? Sin embargo, el mundo lo atrajo. El mundo lo sedujo y abandonó aquel que tenía la sana doctrina, aquel que tenía la revelación del evangelio de Cristo. Amén. Lo abandonó y se fue al mundo. Y dice aquí la Biblia que se fue ¿para dónde? A ver, ¿para dónde dice que se fue? Para Tesalónica. ¿Dónde fue a parar entonces? ¿A Demas? A Tesalónica. ¿Y sabe qué significa la palabra Tesalónica? Aguas hirvientes. ¿Qué mensaje le deja a usted? ¿A dónde va a parar el pobre Demas? A Tesalónica, a las aguas hirvientes del infierno. ¿Por qué? Porque amó este mundo. Lo atrapó la mundanalidad. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo les ruego con todo mi corazón, no permitamos que la mundanalidad nos atrape, porque ella nos va a impedir participar del avivamiento y eventualmente nos puede llevar a las aguas hirvientes del infierno. Amén. Casi no hay aménes, ¿verdad? Bueno, sigamos el ejemplo de Pablo. Vaya conmigo en Gálatas 6:14. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Seguir el ejemplo de Pablo. Amén. Mire lo que dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Gloria a Dios. Pablo está diciendo en otras palabras, mire, el mundo ha muerto para mí. Ha muerto para mí. No existe para mí. Y también está diciendo, yo no existo para el mundo. Él está crucificado para mí y yo estoy crucificado para él. Así es de que no puede haber relación, porque los dos, o el uno está muerto para el otro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Carlos Spurgeon en su tiempo batalló con lo que entonces se le llamaba, yo quería preguntarle a mi hermano Jorge, pero ya se me olvidó cómo se pronuncia esta frase. Down
Se escribe grade. ¿Cómo se pronuncia? Grade. Bueno, entonces Spurgeon en su tiempo batalló con lo que entonces se llamaba el downgrade, es decir, el declive del evangelio. El declive del evangelio. Por querer hacer el evangelio más atractivo para todos, dice Spurgeon, que muchos ministros empezaron a incluir temas políticos, científicos y seculares en sus sermones, removiendo poco a poco el llamado al arrepentimiento y a la salvación. Se hacía más énfasis en el sentido común de las cosas que en el sentido bíblico. ¡Qué tremendo! Se empezaron a usar atractivas diversiones para mercadearle la iglesia al mundo. Fíjese usted, qué tremendo. Olvidando por completo lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 1 al 4, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra. Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Tremendo, la mundanalidad. Entonces, que no nos suceda eso a nosotros, queridos hermanos. Amén. Amén. Que no nos suceda eso a nosotros, ¿verdad? Que no nos suceda eso a nosotros. Siempre cuento esta anécdota para relajar un poco. Hace un tiempo vino acá Pili, la hija de los hermanos Mauri, trajo su bebita, ¿verdad? Y yo estaba predicando. Y la bebita le preguntó a ellos, le dijo: mami, así a la mamá, mami, ¿por qué está enfadado ese señor? Le dijo. Pero no es que yo esté enfadado, es menos ahora, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer es, hermanos, que nos prevengamos. Amén. Que nos prevengamos. Que la mundanalidad no se nos vaya a filtrar en la vida, en la familia, en la iglesia. Amén. Mundanalidad no queremos, perdóneme, mundanalidad no queremos aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Porque la mundanalidad nos va a impedir, nos va a estorbar participar del avivamiento y eventualmente nos puede conducir a las aguas hirvientes, a Tesalónica, figurativamente. Amén. Gloria al Señor. Bueno, segundo estorbo. La falta de oración. La falta de oración. Fíjense que la oración ha sido el combustible que Dios ha necesitado para encender los avivamientos en la historia, hermanos. Cuando no hay oración, no hay combustible. Y si no hay combustible, no hay fuego. Bendito el Señor. Una iglesia que no tenga oración nunca experimentará el verdadero avivamiento. No hay avivamiento sin el espíritu de oración. Debemos clamar como clamó Habacuc, un versículo que me ha gustado mucho y que lo uso en los tiempos de oración que tenemos los domingos aquí antes del culto. Es Habacuc capítulo 3 versículo 2. Mire el clamor de ese profeta.
Él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hay un sentido de desesperación en el profeta. Hay un sentido de urgencia en la oración de este hombre. Él está clamando: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo creo que nosotros debemos, hermanos, embarazarnos de ese mismo sentido y clamar con angustia, con desesperación: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dicen amén. Fíjese que Charles Finney, quien fue probablemente el más grande predicador de los avivamientos que existió, él comenzó como abogado y después de su conversión se convirtió en evangelista, en pastor, profesor de teología y finalmente autor de libros. A él Dios lo usó como un instrumento para grandes avivamientos. Y quiero citarle a usted dos extractos de sus famosos discursos sobre avivamiento que fueron predicados en Nueva York en el invierno de 1834 y 1835. Estos discursos fueron publicados más tarde y probablemente constituyen uno de los relatos más importantes sobre el tema del avivamiento. Aquí está la primera cita. Él dijo: hay dos clases de medios que son indispensables para recibir poder espiritual. Fíjese, dos clases de medios que son indispensables para recibir poder espiritual, o digámoslo en el lenguaje de hoy, para entrar en un avivamiento. El primero es para influenciar a los hombres y el segundo es para influenciar a Dios. Qué interesante. Dos asuntos. Uno para influenciar a los hombres y otro para influenciar a Dios, para que venga el avivamiento. El medio para influenciar a los hombres se llama la verdad. Hay que predicar siempre la verdad. Amén. Es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos acerca a Dios. Es la verdad la que nos cambia. Hay que predicar la verdad. Entonces, el primer asunto es la verdad. Pero el segundo es la oración. Con la verdad nosotros influenciamos a la gente, pero con la oración nosotros influenciamos a Dios. Amén. Así es de que hay que hacer dos cosas: predicar la verdad, pero al mismo tiempo clamar al Señor. Clamar al Señor. Gloria sea el nombre suyo para siempre. Hermanos, la oración es un eslabón esencial en la cadena de causas que conducen al avivamiento, tanto como la verdad. Van de la mano. La sana doctrina y la oración. Amén. La sana doctrina cambia a la gente. La oración conquista el corazón de Dios. Amén. Conquista el corazón de Dios. Entonces, Charles Finney, él hacía énfasis en predicar la verdad, pero también hacía énfasis en pasar largos, prolongados y efectivos tiempos de oración. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y como estamos hablando del avivamiento, no puede haber avivamiento si no hay oración. Este hombre dijo: a veces ocurre que los más comprometidos
en emplear la verdad no son los más comprometidos en la oración. Interesante, ¿verdad? O sea que solo se quedan con una parte y no toman la otra. Esto es triste, dijo él, porque a menos que tengan el espíritu de oración, la verdad por sí sola no hará más que sumir a los hombres en impenitencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí termina la primera cita. La segunda cita, escuchen. Charles Finney comentó: en este avivamiento, está hablando del avivamiento en Troy que se sucedió en 1826. Dijo él: en este avivamiento se presenció un fervoroso espíritu de oración, al igual que en los demás avivamientos que le precedieron. Recuerdo, dice él, que en una de las reuniones de oración estuvo presente un señor de apellido Stowe, quien era cajero de un banco de la ciudad, y que este hombre estaba tan presionado por el espíritu de oración que cuando terminó la reunión no le era posible levantarse de sus rodillas. Permaneció, dice, allí arrodillado, gimiendo y retorciéndose en agonía. Y él decía: por favor, oren por, y daba el nombre de su jefe del banco. Oren por él, oren por él. Y dice que la congregación, al verlo tan agonizante, se unió con él en oración y clamaron al Señor. Amén. El jefe del banco era un hombre muy rico, y él ni siquiera estaba pensando en su alma, ni en la eternidad, ni en Dios. Pero dice que en respuesta a esa oración, a los pocos días, aquel hombre se acercó. Dice que nunca había visitado una iglesia, pero a los pocos días se acercó para indagar acerca de lo que era necesario hacer para alcanzar la salvación. Oh, hermanos, la oración es poderosa. ¿Cuántos alaban a Dios? La oración es poderosa. Amén. Gloria a Dios para siempre. Un avivamiento puede esperarse cuando los cristianos tienen un espíritu de oración por él. Amén. Un cristiano que tiene un espíritu de oración se siente ansioso por el avivamiento. Es el tema de sus pensamientos todo el tiempo. Lo hace ver y actuar como que si tuviera una carga en su corazón. Piensa de día y sueña con él de noche. Amén. Ora, como dijo Pablo en Primera Tesalonicenses 5:17, ora sin, ¿qué dice ahí? Ora sin cesar. Amén. Ora sin cesar. A veces este sentimiento de oración es muy profundo, muy profundo. Las personas que se han postrado bajo ese espíritu no se pueden levantar o sentar. En la historia ha habido hombres que han llegado a ese estado, hombres de temple de acero, que se levantan con carácter elevado, que han sido molidos con dolor por el estado de los pecadores y por el estado de la iglesia, que han sufrido dolores de parto hasta que estaban tan impotentes como niños. Amén. Charles Finney dice que en los avivamientos de 1826 eso era común. Era común encontrar hombres y mujeres que se retorcían en la presencia de Dios en oración como con dolores de parto. Y por eso sucedían los avivamientos. Amén, hermanos. ¿Saben? El dolor de parto del alma es esa agonía profunda
que las personas sienten cuando se agarran de Dios por una bendición y no la dejan ir hasta que la reciben. ¿Se acuerda usted de un hombre que pasó luchando con Dios toda la noche? Él, allí en Peniel, se encontró con Dios y él se agarró al Señor y luchó con él toda la noche. Y ya cuando amanecía le dice el Señor: déjame, porque raya el alba, ya está amaneciendo. Y él le dijo: no te dejaré, Señor, si no me bendices. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el espíritu de oración que se necesita para recibir un avivamiento. Amén. No te dejaré, Señor, si no me bendices. O como cuando Raquel, ¿verdad? Cuando Raquel le dice a Jacob, le dice, dame hijos o me muero. Fíjese, dame hijos o me muero. Clamores así, espiritualmente, son los que Dios quiere encontrar, quiere escuchar en la iglesia en estos últimos días. Hermano, yo estoy totalmente seguro que si nosotros como individuos, familias, congregación, tomamos en serio el asunto de la oración y clamamos, el avivamiento llegará pronto. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento llegará pronto. Pero les digo, no puede llegar si no hay oración. No puede llegar si no hay oración. Esa es la parte que nosotros no nos corresponde hacer. Orar, orar con todo nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Recordemos entonces que la falta de oración es un estorbo para el avivamiento. Bueno, Charles Finney dijo: generalmente un avivamiento es más o menos extensivo como hay personas más o menos que tienen el espíritu de oración. Amén. Oremos con todo nuestro corazón porque el avivamiento venga. Que venga a nuestra iglesia. Amén. Bueno, y finalmente el último estorbo: la falta de compromiso. La falta de compromiso. ¿Qué es eso? Es tomar las cosas de Dios con frialdad o tibieza, hermanos. Es ser indolentes o negligentes para buscar el rostro del Señor y servirle. Óigame, la falta de compromiso nos hace pensar que mañana podemos buscar a Dios o que mañana podemos servirle. Amén. Y eso si no tenemos otra cosa que hacer. O nos hace pensar también: no, hay otros que lo pueden hacer y no soy necesario. Falta de compromiso. Una iglesia que no esté comprometida con el Señor nunca recibirá la bendición del Señor. Primera de Corintios 15:58, en la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Uno de los grandes enemigos que tenemos en estos tiempos, uno de los principales causantes de muchas vidas sin propósito y sin sueños, es la falta de compromiso con Dios. Falta de compromiso con Dios. Escuche, hermano, es curioso, pero muy curioso, ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades y personas en la vida, pero difícilmente hacemos y mantenemos nuestro compromiso con Dios.
Es curioso. Un ejemplo bastante claro es que cuando venimos al culto y Dios nos habla sobre una cosa en particular y nos sentimos aludidos, nos sentimos tocados, salimos de la iglesia con ganas. Hoy sí. Vamos a decir, el Señor nos habló sobre la oración. No, hoy sí voy a orar. Hoy sí voy a orar. O nos habla sobre evangelizar. No, hoy sí voy a evangelizar. Hoy sí. O nos habla sobre la asistencia regular a la iglesia. No, hoy sí no voy a faltar mucho. Hoy sí voy a asistir. ¿Verdad? Salimos de la iglesia, pero después de un día, 2 días, se nos olvida. Y regresamos a lo mismo. A lo mismo. Amén. ¿Qué pasó? Bueno, se nos apagó el fuego. Se nos disipó el compromiso. Muchos somos cristianos sin compromiso. Vamos a la iglesia cuando queremos. Leemos la Biblia cuando nos dan ganas. Oramos cuando sentimos, ¿verdad? Entre comillas, hacerlo. Y a veces hasta llegamos a amar a Dios cuando queremos amar a Dios. Lamentablemente nuestra vida misma refleja esa falta de compromiso que llevamos con Dios. No mantenemos nuestras promesas, y si las mantenemos es solo por un corto tiempo y después nos olvidamos. Pero sí es increíble ver cómo mantenemos nuestro compromiso con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero es terrible ver que somos capaces de mantener, es terrible ver que somos incapaces de mantener nuestro compromiso con Dios. Para muchos, el trabajo es el que ocupa el primer lugar, cuando debería ser Dios, pues Él es quien nos ha dado el trabajo. Hermanos, seamos una iglesia comprometida con Dios. ¿Le dicen amén a eso? Mateo 15:8. Que no nos diga Cristo lo que le dijo a los religiosos de su tiempo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no nos diga el Señor así, ¿verdad? En otra ocasión, Cristo reprochóles diciendo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Lucas 6:46. Muchos de nosotros queremos servir al Señor desde nuestro punto de vista. Queremos muchas veces predicar a lo largo del mundo cuando ni siquiera podemos predicarle a nuestros vecinos. Muchos de nosotros deseamos ser discípulos de Jesús, pero en realidad no queremos pagar el precio del discipulado. Muchos anhelamos que caigan las cosas del cielo: la unción, el ministerio, el llamado, los milagros. Pero así no funcionan las cosas. El verdadero compromiso implica una decisión de seguir al Señor para siempre, una determinación de enfrentarnos a nuestros temores y vencerlos, y una valentía para permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Y también un increíble amor por las almas perdidas, y por sobre todo una fe influctuante en nuestro Dios. Amén. Pese a las circunstancias que atravesemos. Solo un verdadero compromiso trae recompensas. Seamos gente comprometida con Dios. Amén. La falta de compromiso es un estorbo al avivamiento. Seamos una iglesia comprometida con Dios. Seamos familias comprometidas con Dios. Seamos individuos comprometidos con Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Bueno, conclusión. Sabemos que un gran avivamiento viene a la iglesia.
Pero para que nuestra congregación pueda participar, debemos quitar los estorbos que haya en nosotros. Y debemos cooperar con Dios, dejando cualquier tipo de mundanalidad que aún tengamos, ejercitándonos más y más en la oración y siendo cristianos comprometidos con Dios. Amén. A ver si se recuerdan. ¿Cuál fue el versículo que dije que íbamos a tomar de Ezequiel 34? El versículo 11. ¿Sabe usted qué pasó en ese río? El río se fue, mire, salió aquí y agarró su cauce y se fue. Bendición aquí, bendición allá. Llegó bendición allá, bendición allá. Pero por ahí, al lado oriente, habían unos pantanos, habían unas lagunitas. Amén. Y usted sabe qué hay en los pantanos, ¿verdad? Y usted sabe qué hay en las lagunas donde hay agua que no corre. Ahí se desarrollan bichos, toda clase de animales feos. Y sabe una cosa, habrá iglesias en este avivamiento que viene. Habrá iglesias que serán como pantanos y como lagunas. Amén. Tienen agua, pero agua sucia. Tienen agua, pero agua estancada, contaminada, ¿verdad? El Señor dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, no se sanearán, quedarán para salinas. Y ese es otro mensaje que no lo vamos a tocar. Pero el punto hay que habrá iglesias que quedarán fuera del río de Dios, fuera del río de Dios. Hermanos, Dios nos libre, ¿verdad?, de quedarnos como un pantanito en la zona 11, como una lagunita en la zona 11. No, Dios nos libre. Queremos meternos en el río de Dios, ¿o no? Queremos meternos en el río de Dios. Amén, para que haya sanidad, poder, gloria, almas, milagros, portentos, maravillas. Pero para eso debemos liberarnos de la mundanalidad, de la falta de oración y de la falta de compromiso, ¿verdad? Comprometámonos con Dios. Oremos, hermanos, oremos. Amén. Y apartémonos del mundo. Ya no, ¿verdad? Que el mundo muera para nosotros y que nosotros muramos para el mundo. Amén. Mire, yo en lo particular quiero invitarlo y voy a aprovechar esta oportunidad. Acompáñeme los domingos a las 9 de la mañana. Acompáñeme. Venga a las 9 de la mañana. Tengamos unos 30, 45 minutos de oración por el culto. Ya va a ver usted qué va a pasar en los cultos. Amén. Ya va a ver usted qué va a pasar en los cultos. Amén. Porque la oración es como el combustible para encender el fuego. Gloria al Señor para siempre. Así es de que Dios los bendiga. Pónganse de pie. Llévense esta palabra en sus corazones. Vengamos a las actividades de esta semana. Vengamos al seminario o al taller de matrimonios. Véngase por aquí el otro domingo a estar aquí a las 9 de la mañana. Tengamos un momento de oración, de clamor al Señor y esperemos cómo Dios nos va a visitar. Amén. Oremos, por favor. Querido Padre, líbranos de la mundanalidad, por favor. Líbranos de la mundanalidad, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Derrama sobre nosotros un espíritu de oración también. Que podamos orar
con desesperación, con urgencia, con dolores de parto, Señor, por el avivamiento. Te pedimos también que nos hagas hombres y mujeres comprometidos. Quita de nosotros toda frialdad. Quita de nosotros, Señor, por favor, toda flojera espiritual, Señor. Y haznos hombres y mujeres comprometidos contigo. Comprometidos contigo. En el nombre santo de Jesús. Y oramos como oró el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. Que todo monte sea bajado, que todo valle sea alzado, que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane, para que se manifieste la gloria de Jehová y que toda carne pueda verla, Señor. Nosotros levantamos nuestras manos ante ti y te rogamos, oh Dios, envía ese río a esta iglesia. Ese río del avivamiento. Esa gran cosecha de almas. Señor, ese río de milagros, de sanidades. No queremos ser una laguna. No queremos ser un pantano. Oh, queremos experimentar como el profeta Ezequiel, que las aguas nos lleguen a los tobillos, que las aguas nos lleguen a las rodillas, que las aguas nos lleguen a los lomos. Que llegue un momento, Señor, en que nos sumerjamos en esas aguas salutíferas. Señor, que nademos en ese río, que entremos a nuestro reposo. Señor, que esas aguas nos sostengan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestros niños, oramos por nuestros jóvenes, por los adultos y los ancianos. Líbranos de la mundanalidad. Ayúdanos a orar y a ser una iglesia comprometida. Por favor, Señor, comprometida contigo. Por favor, Padre. Gracias.